Muy buenas. Estamos en un nuevo programa del Club de los Poetas Muertos y tenemos hoy como gran protagonista a Patricia Portillo Mazal. Ella es una grandísima persona y excelente profesional. Nos va a desvelar los misterios de la otorrinolaringología. Pues decirte, Patricia, que para mí es todo un placer contar contigo en el Club de los Poetas Muertos. Gracias, estoy muy agradecida por estar acá, muy entusiasmada. Para presentarla, tenemos que decir que Patricia es médica especialista en otorrinolaringología, concretamente en rinología, olfato, gusto, cirugía funcional y estética nasal. Tenemos que decir que es médica asociada en el Hospital Italiano de Buenos Aires, médica prestadora en el Hospital Naval Pedro Mayo. Atiende en diferentes hospitales como son el Hospital Italiano San Isidro, Villa del Parque San Justo, Hospital Naval y en su consultorio particular. Es presidente del capítulo de olfato y gusto de la Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología, llamado FASO. Eh, la verdad, tengo que decirte que concretamente para mí, eh, aunque desconocía en un principio de tu nombre, cuando empecé un poquito a saber de ti, a tener conocimiento, me quedé estupefacto porque me di cuenta de que eras muy grande, eras una grandísima profesional. Y el hecho de que me haya aceptado la invitación, quiero agradecértelo porque bueno, para mí significa mucho que estés en este humilde programa. Bueno, vos sabés que a mí a veces me sorprende, algo raro, es que uno sigue pensando a veces que todavía está ahí cercano a la residencia y de golpe a veces cuando leo mi currículum o cuando me enfrento a otros más jóvenes, de golpe empiezo a reaccionar de que, no, ya han pasado muchos años y he hecho muchas cosas, pero uno las va haciendo y no reaccionás, que en algún momento ya no sos más el alumno o no sos solo, porque en realidad somos siempre alumnos. Eh, y a veces para ciertas cosas ya empezás a ser la referente, ¿no? Y es como un poco extraño a veces cuando te das cuenta. La primera vez que un residente me trató de usted fue como, ay, ¿qué pasó? Y después dije, no, claro, claro, yo ya Sí, estoy sí, aquí hace 15 años y ellos están empezando y entonces, claro. pero, Pero bueno, pero ahí andamos, aquí estamos. eso tiene que ser, te tiene que honrar el que la gente tenga ese respeto por una grandísima profesional como tú. Que aunque es verdad que la gente piensa bueno, que hay que estar todos los días teniendo nuevos conocimientos, pero bueno, el hecho de que ya lo consideren a uno como referente es muy importante porque eso quiere decir que lo ha hecho bien. Claro, sí, tal cual. Pues vamos hoy a hablar un poquito de la otorrinolaringología y bueno, es cierto que, bueno, dentro de este ámbito eres especialista en gusto y en olfato, que también me gustaría preguntarte por esta temática. Y bueno, lo primero que me gustaría saber y que le comentaras a nuestros oyentes y televidentes es ¿qué fue lo que te llevó a ti querer ser médica especialista en otorrinolaringología? ¿Cómo nació ese interés? Porque me imagino que no sería una cosa de la noche a la mañana, lo pensaría. ¿Cómo fue ese interés? Bueno, la verdad que fue paulatino. En realidad, otorrino fue mi última materia de la carrera. Y cuando entré dije, acá está. En realidad yo ya desde chiquita muy inquieta, ¿sí? Treparme a los árboles, correr, me gustaba cantar, me gustaba bailar,
con lo cual la respiración ya fue un tema desde chiquita, el tema de respirar. Pero además yo me mudaba mucho de países. Y me pasó que yo estuve en Mozambique, en Maputo, que era playa, arena, cemento y pocos árboles. Voy a Zimbabue y empiezo con una rinitis. La clásica rinitis que le dicen de heno o estacional. Y rinitis, rinitis. Bueno, 2 años ahí, vuelvo a Mozambique, se me va. Y empieza el chiste de era alérgica a Zimbabue. Me vuelvo a mudar a Colombia y vuelvo otra vez con la rinitis. Y ahí ya hicimos una consulta. Y era la época que te pinchaban toda la espalda para estudiarte. Y el resumen del médico, digamos, que nos cuenta es que soy alérgica al pasto recién cortado, al humo del cigarrillo y posiblemente al polvo. Y en realidad me sugirió cambio de estilo de vida. O sea, empecé a hacer básquetbol, que era el único deporte que no hacía en el pasto en ese momento, temas de alfombras, peluches, etcétera. Y así sigue mi vida. Con lo cual ahí ya para mí empieza a ser muy importante esto de la nariz. ¿Para qué me sirve la nariz? ¿Cómo estoy cuando estoy bien? ¿Cómo estoy cuando no estoy bien? Detectar qué cosas no me hacían bien. Y ahí ya empieza esa curiosidad. Pero a mí me gustaba bucear, viajes en la montaña. Mis padres eran muy curiosos, muy viajeros, así que era zonas montañosas, valles, playas, buceo, todo. Y ahí empecé a decir, bueno, sí, la respiración, pero entonces medicina de montaña, medicina del buceo. Entonces dije, tengo que ser neumonóloga, clínica, ¿qué tengo que hacer? Y dentro de lo quirúrgico, que no me gustaba mucho la cirugía grande, sí me gustaba el detalle, esa reparadora, reconstructora, que de chica vi muchos fisuras de labio, que siempre me daban mucha curiosidad. Y ahí empieza a interesar eso. Durante mi adolescencia tuve una tía que se quemó, entonces fui siguiendo el paso de las reconstrucciones en los quemados. Fui a rotar por quemados. Descubrí que no iba a poder. Pero no, Pero bueno, claro, dijera mucho, era duro ver a los pacientes, así sí, como hoy en día sé que el oncológico también, bueno. Y con toda esa mezcla, llego a otorrino. Última materia, 3 semanas, y como que empiezo a ver que acá está casi todo lo que a mí me gusta. Todo, la respiración, la voz, la cirugía delicada, eh, pero tenía el bichito de, a mí me gusta la rinoplastia, la plástica, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y con estas dudas, que hasta el día que me anoté al examen de residencia, creo que me decidí, me voy dando cuenta que en realidad, entendiendo cómo funciona la nariz y la cirugía funcional, hacer la estética, entendiendo que este órgano sirve de algo. Así que bueno, ahí entré en otorrino y en realidad rendí 2 veces, porque la primera vez que rendí, acá existe algo que es que a veces si no entras a la residencia, haces algo que se llama concurrencia, que es sin sueldo, menos horas. Entré a una que me gustó mucho, pero yo dije, no, 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 yo quiero ir al italiano y voy a entrar al claro. italiano. Entonces volví a prepararme y entré a donde quería, otra vez con la duda, pero finalmente me decidí que era otorrino. Y el viaje dentro de otorrino también fue muy cambiante, porque claro, a medida que vas conociendo, vas indagando más, y me gustaba el oído, y me gustaba la respiración, y me gustaba alergia, entonces quería ver a ver si hago oído con alergia, se combina. Laringe, inclusive fui a Boston a rotar por laringe con alguien muy, muy capo que le decimos acá, o sea, con muchísima experiencia. Grande. Sí, y después de todas estas vueltas, me dediqué más a Rino. Supongo que volví, ¿no? a mi amor de pequeña, que es la respiración y la estética facial, pero desde ese lado. Eh, Así que eso. Y olfato, en realidad, yo pensé que llegué por accidente, de casualidad, porque bueno, qué interesante esto, vamos a hacer algo distinto. Y en realidad una colega amiga compartió conmigo la residencia, me dice, no, Pato, pero ¿vos te acordás que vos me dijiste que en la adolescencia tu libro favorito fue el perfume? Entonces le dije, ahí tenés razón, y que me había fascinado su descripción de el vidrio de invierno frío y el olor a ladrillo, que son esos olores que no sé si mucha gente le presta atención, pero yo recuerdo el olor del vidrio de nieve. Ni hablar bueno, su deseo de encontrar el olor de una persona. Eh, Así que bueno, ahí me di cuenta que en realidad
hace mucho que me interesaba y creo que parte fue los viajes también, porque cada país tiene sus olores, tiene sus sabores, tiene su cultura. Mucha de la cultura es comer, o sea, ¿dónde nos conocemos? Con un plato de comida, con un mate, con lo que sea, ¿no? Y mis padres son curiosos, o sea, cada país al que íbamos era comemos lo de ahí, bebemos lo de ahí, conocemos lo de ahí. Así que bueno, cada país sus sabores, cada vez que percibo ese sabor a la vuelta, viajo, así que también muy interesante la parte emotiva, la parte de la memoria, bueno, todo lo que mueve. Así que en realidad me di cuenta que toda mi vida fue llevando a ambas cosas, ambas a lo cosas, que hago, claro, claro. ambas cosas, sí. Eh, ¿Nos podrías contar alguna anécdota, Patricia, que te haya ocurrido como profesional a lo largo de estos años y que a ti eh, te hayan marcado de alguna manera? Sí, mira, una anécdota que en realidad se le acuerda a mi mamá muchas veces es que mi miedo siempre era, ¿me voy a dar cuenta? ¿Sí? Cuando uno dice poder diagnosticar y eso, que yo escucho al paciente, lo miro, pero ¿me voy a dar cuenta de cosas más allá de lo que me dicen? Y una experiencia muy linda fue una señora que vino a verme, en realidad por una rinitis, al consultorio, pero yo le vi una marca de una cicatriz en el cuello. Entonces, entre todo el interrogatorio y la charla, en un momento le digo, pero ¿qué le pasó ahí en el cuello? Me dice, Claro, no, que le habían operado, pero me parece que últimamente siento algo, me dice. Y empiezo a palpar y le palpo algo, con lo cual, más allá de darle la medicación de la arnitis, claro. mandé a hacer una ecografía y le terminamos encontrando una lesión que se pudo operar, se pudo tratar y estuvo muy bien. Y eso en realidad fue para mí importante y gratificante porque ese miedo de me voy a dar cuenta, que es lo que tenemos especialmente al Claro, comienzo, tengo la capacidad de ver lo que no es obvio, de leer entre líneas, ¿no? Ese día dije, sí, 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 o sea, sí presto atención, estoy atenta, sí. Así que esa fue muy linda y la otra en realidad es evolutivo, que es la primera vez que tuve que operar sola. Uno en la residencia empieza operando acompañado. Primero mira, ayuda, después hace. Y claro, de ahí ya te sentís que estás muy bien. El problema es el primer día que estás solo. Y entonces me acuerdo de mi primera cirugía endoscópica de nariz, pólipos. Claro, yo anoté la cirugía muy feliz en un lugar nuevo. Y llego y me doy cuenta que, claro, estoy sola. Soy yo soy la principal. Con eres el la anestesiólogo, responsable, por supuesto, claro, claro, pero yo soy la responsable final y ya está, y no hay nadie más. Por supuesto, el anestesiólogo, la instrumentadora, todo el equipo, pero en definitiva yo era la cirujana claro. principal, estaba ahí, era mi paciente, mi responsabilidad. Y entonces, claro, se me llena, digamos, toda la tensión de, ok, esa mezcla de sí, sí, yo puedo, yo sé que puedo, pero, upa. Así que bueno, ahí me acordé todas las cosas que me habían dicho todos los años previos, que es paso a pasito, a medida que ves, no toques nada que no ves y no hagas nada que no estás segura. ¿Sí? Entonces, el algodoncito, aspirar, si sangra, frená, esperá, fíjate. Y la verdad que me fui acordando todas las frases de todos los maestros que había tenido los 5 años previos o los 15 en realidad. Y bueno, y eso, respirar hondo, pusimos música, a mí me gusta mucho, necesito música cuando opero, es como lo mejor. Así que pusimos música, le dije acá, por favor nadie me apure, después cualquier cosa se me quejan si tardé. Claro. Y nada, y fuimos pasito a pasito y se pudo hacer, pero fue como, es un montón, nadie te cuenta lo que va a ser ese primer día que es tu responsabilidad. Y además ¿Cómo? me ¿Ya? imagino también que tendrías la inseguridad también, te recorrería el cuerpo de decir, estoy haciendo lo correcto, no sé, claro, esos miedos siempre se tienen al principio, claro, Lo correcto y te acordás de todas las complicaciones que pueden haber y decís, bueno. efectivamente, Bueno, y eso comparado con el otro extremo que esto estamos hablando 2011, fue eso, noviembre o de diciembre de 2011, y el año pasado, en un momento también, hacia fin de año, me toca un caso complejo, que por si acaso inclusive le había pedido a un colega, por si acaso estate cerca, porque quizás puedo, quizás no.
Bueno, sí, sí, me dice, claro, claro, claro. Bueno. Y bueno, fue todo lo opuesto. Entré a quirófano tranquilísima, estábamos ahí, estaba la residente, empecé y dije, yo esto lo hice 1000 veces, es solo si hay sorpresas que te quiero aquí. Y la verdad que fue fascinante porque fue entrar y todo salía bien y todo, o sea, sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que quería, pude y rápido además, o sea, no queriendo apurarme, pero digo, salió todo muy bien. Entonces en un momento, claro, hasta mi colega se sorprendió porque hace mucho que no que no operábamos juntos. Estamos en el mismo lugar, pero... Y entonces, no, claro, le decía a él y lo pensé yo y dije, claro, han pasado 12 años, algo hice en 12 años. Y la experiencia es un grado, como se suele decir. Claro, así que todavía le tengo mucho respeto, por supuesto, cada vez que estoy en quirófano entiendo todo lo que puede salir mal, pero digo, la diferencia esa primera vez y hoy en día que hasta ya acompaño a residentes cuando operan, que también es el otro desafío Claro. fascinante. Así que nada, eso, algunas de las cositas. Y ahora yéndonos a una de las preguntas importantes, ¿cómo podríamos definir, o cómo podrías definir en este caso, la otorrinolaringología? Palabra larga, que justamente es larga por todas las partecitas que incluye. Así que en realidad en el otorrino nosotros estudiamos, evaluamos todo lo que es problemas de audición, o sea, el oído, por eso oto, toda la parte nasal y laringe. Y en realidad una parte que se saltea el nombre es también la parte de amígdalas y toda la parte de la faringe, que en realidad muchas veces se le dice oído, nariz y garganta, porque un poco la idea es, ¿no? El oído, la nariz y garganta la incluyen a todo. O sea, desde amígdalas, la parte de la orofaringe, hipofaringe y obviamente la parte de la voz que tiene que ver con la laringe. Así que vemos audición, respiración, voz y varias cositas más. ¿Hay alguna diferencia? Es una duda que me surgía a mí, Patricia, entre la palabra otorrinolaringología, otorrinolaringólogo y otorrino en sí. Otorrino lo usamos solo porque es más fácil de decir en realidad. Ajá, Es una forma de no llegar al final de la palabra. sí, sí, exactamente. Para decir, para que sea más corto, ¿no? Para que sea más corto y más simple, porque justamente donde uno se traba es en la segunda mitad. Precisamente, era una duda que tenía. ¿Y a qué se dedica el otorrinolaringólogo? Bueno, más allá de que están todas estas áreas que ahora les cuento más, muchos de nosotros después nos vamos como subespecializando, porque ya que la medicina en general se ha agrandado mucho, en lugares, especialmente centros grandes, uno por más que tenga una base de todo, después se especializa más en un área para llegar cada vez más profundo en ese área, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que hacen oído, otología, es desde audición, cuidar la audición, en caso de tener problemas de audición, puede ser un audífono, puede ser hacer implantes de distinto tipo, que ahí es donde aumenta la complejidad, ¿no? Y donde ciertas personas se dedican más a eso, otros no. Dentro del oído también está el equilibrio, que hay una parte del oído que es vestibular, se le dice, y está el equilibrio, que eso también a veces lo hacen otros profesionales, porque realmente es todo un sistema más también complejo, que puede ser desde piedritas en el oído, que es ese vértigo que aparece de golpe cuando te moves y de golpe te sorprende y no sabes qué ocurre, a problemas ya de presión adentro del oído, otras cosas más complejas. Eso sería toda la parte, por ejemplo, del oído, que incluye inclusive los nervios que van hacia el cerebro. ¿Sí? Ahí es donde nos encontramos con los neurocirujanos, que hay muchas cosas que se hacen conjuntamente, ¿no? Después en nariz tenés desde la respiración, las patologías inflamatorias, la sinusitis, la poliposis que están, digamos, se habla tanto hoy en día. Pueden ser los golpes, los desvíos, a el olfato que empieza en la nariz también, así que ahí también, que después termina también en el cerebro, por eso también el vínculo con los traumatismos, con a veces con neurología, por Parkinson, por Alzheimer, o sea que hay muchas cosas que empiezan en otorrino y después nos unimos a otras áreas. Que bueno, ahí están todas mis pasiones. Y la parte de garganta también es muy amplia, porque por un lado está todo lo que es laringe, que tiene más que ver con la voz, pero que se puede afectar por el reflujo. Nosotros muchas veces diagnosticamos nosotros el reflujo, que algunas veces dicen tienen que ir al gastro, pero por ahí está todo bien en el esófago, en el estómago, todo, y lo que se notan son pequeños daños
en la garganta por el reflujo, obviamente todo lo que es voz, los maestros, personas que tienen que dar charlas, además de cantantes, de actores y actrices, o sea, es un área muy grande, desde el hablar del día a día a profesionales de la voz, aprender a cómo cuidar y usar mi voz. Y después queda justo en el medio, que es la que te digo que en otorrinolaringología no aparece, pero en garganta sí, que es, bueno, amígdalas, adenoides, que es lo que más vemos en niños chicos, pero también en adultos puede haber muchas patologías, incluyendo los tumores, que es un área también muy grande, que hoy en día inclusive eso está, se lo llama más cabeza y cuello, ¿sí? Que podés llegar desde otorrino, desde cirugía en general, hay un área que es cabeza y cuello, que sería desde hablar de las glándulas salivales, hablar también de las amígdalas, de toda esa parte faringe, a veces, por eso te digo, hay partes que no se separan también, eh, toda la patología por esta zona de acá. Así que todo eso puede incluir otorrino. Es un Ah, montón. claro. ¿Cuándo te suelen derivar al otorrino? Ah, ¿Cuándo derivan? Mira, van a derivar desde personas que tienen, no sé, resfríos recurrentes, sinusitis crónica, otitis, eso me he olvidado también, moco en los oídos constante o infecciones recurrentes del oído. Ah, no escucho bien, tengo problemas de la voz, se me cansa la voz o hablo mal, la difonía. No puedo respirar o no huelo o tengo siempre mocos. ¿y con qué síntomas te encontraste durante la pandemia las diferentes personas? Que Mira, en fue mi caso en particular, sí, sí, porque digo que, vamos, prácticamente es que durante la pandemia una de las cosas que más estaba afectada era el olfato y el gusto, es decir, la pérdida de esos sentidos. sí. ¿Y cómo te afectó a ti a la hora de las personas que recibías? Mira, sí, una muy frecuente fue olfato y gusto. Yo justamente como ya desde el 2011 trabajaba con esto, eh, y ya que un virus afecte el olfato no existía de antes, ya hace muchos años, yo ya sabía que esto podía ocurrir. Por ahí lo que nos sorprendió a los que trabajábamos en el tema fue que fuera por ahí tan frecuente. Sí, lo habíamos visto ocurrir, pero que tantas personas lo tuvieran sorprendía. Pero también un tema que surgió es decir, bueno, normalmente las personas no consultan si pierden el olfato en el momento de la infección. Entonces, normalmente consultan si a los 2, 3 meses sigue la pérdida. Entonces, en realidad también empezamos a sospechar que quizás no es que había tanto más con COVID, sino que la gente sabía que era un síntoma importante, llamativo, y que era importante para hacer el diagnóstico a tiempo. ¿Sí? Porque después se vio que casi un 50% mejoraban en el primer mes, entonces dijimos, claro, es el otro 50% el que suele consultar con otros virus previo al COVID. Llevó algo muy interesante que fue, en esta época que tenemos tan globalizado, que se armó un grupo internacional muy lindo de todas personas que trabajábamos en el tema, entonces podíamos ir comparando qué estaba pasando en cada lugar, tendencias, ¿sí? Pero bueno, sí, empezó, al principio no había tanta consulta porque la consigna era esperá a mejorar, quédate en Claro, casa, no salgas, no vayas al hospital y espera porque va a mejorar solo. Eso era bueno por un tiempo, pero después era un problema porque la idea es que esperen, pero poco. Esperen un mes o dos, no un año o dos, a consultar. Así que al principio hubo poca consulta, pero al mismo tiempo salimos en las redes, en la tele, empieza la teleconsulta, las consultas por videollamada, entonces de a poquito empieza a activarse de vuelta, ¿no? Las consultas por videollamada, de a poco abrimos consultorios periféricos con un montón de cuidados, entonces de a poquito las personas empezaron a consultar, así que sí hubo una demanda grande. Yo la realidad que hacía un solo día a la semana, normalmente, unas 5 horas por semana dedicada exclusivamente al olfato y gusto, después tenía mis consultorios que veía de todo. Y lo tuve que cambiar por 2 días a la semana, más horas, porque realmente había muchísima demanda, pocos lugares donde ir. Muchos colegas igual empezaron también a incursionar, a aprender sobre el tema, pero en esa época éramos 2 o 3.
acá activas haciendo. Entonces, bueno, difícil también la llegada. Así que también enseñarle a los clínicos, a los neurólogos, a los pediatras de que estábamos, de que existíamos, de que valía la pena consultar. Con lo cual fue progresivo en realidad, ¿no? Porque muchos me dicen de golpe se llenó el consultorio. No, la realidad que recién te diría septiembre, octubre, esto empezó en marzo, septiembre, octubre empezamos a tener las primeras consultas durante el 2021 paulatinamente y te diría que hubo un aumento muy grande en 2022 porque ahí empezó a haber mucha gente diciendo, pero yo no estoy mejorando. Claro, Y me dijeron que espere y esperé un montón y no estoy mejorando. Y lo que me pasó, a ver, sí, ya estamos en 2024. En 2023 me pasó que vino un paciente que me había buscado durante varios meses, porque todos le decían que no había nada para hacer. Y después de como 3 meses me encuentra, me consulta. Bueno, lo veo, por suerte él todavía tenía algo de olfato, o sea que había posibilidad de mejorar. Y me dice, yo tengo muchos colegas en la misma situación. Dice, ¿le molesta si le paso su contacto? Bueno, de golpe sí, vino la avalancha. Lo lamentable es que fue mucha gente que yo ya le tuve que decir que no iban a mejorar. Esa fue la parte dura, que por suerte ya en 2014 el tutor que tuve en Alemania me había dicho, porque yo al principio le daba tratamiento a todos por si acaso, y sí, él sí, me dijo, hay que prestar atención, dice, porque no hay nada más frustrante que darle un tratamiento a un paciente que no va a mejorar y ya, que todos los días está recordando que tiene un problema, porque el tratamiento principal es oler. Entonces, si vos ya sabés que no va a poder, más bien dale otras pautas para mejorar su calidad de vida o de seguridad. Entonces, bueno, me empezó a pasar a encontrarme con muchos pacientes que estaban muy mal, con una pérdida, o sea, sin nada de olfato, prácticamente ni siquiera percepción de... Hay otro sentido que acompaña, que es el de la sensación como del frío, del calor o de la irritación, que ya, es el trigémino, y algunos inclusive con eso bajo. Entonces, los que yo veía que tenían la posibilidad les daba un tratamiento y los otros, la verdad que tuve que enfocar mucho en poder decirles, miren, lamentablemente esto ya no, porque habían pasado 3 4 años y no tenían nada. Veamos mejores cómo te estás organizando con las comidas, cómo cuidar que no comas nada que esté en mal estado, el tema del gas acá, que nosotros tenemos mucho gas, entonces precauciones con el gas y con otros cuidados y por ahí buscar otras formas de disfrute que no fuera esto, ¿no? Porque es un sentido del disfrute también. claro. ¿Y cuáles pueden ser las secuelas, tanto en el gusto como en el olfato, o cuáles fueron las secuelas en los dos sentidos durante el COVID? Mira, varias cosas. Bueno, por un lado aclararte que gusto, para nosotros gusto, que lo que nos da la boca es dulce, salado, amargo, ácido y umami. Después tenemos el olfato y cuando combinamos el gusto con el aroma que sube cuando comemos, ahí damos el sabor, que muchas veces en nuestro habla cotidiano lo mezclamos, ¿sí? Entonces, podía pasar que solo perdieran el olfato, entonces lo que notan es que la comida está más desabrida, o sea, yo percibo que es ácido, amargo, pero no si es limón, naranja y si es chocolate o dulce de leche, por ejemplo, ¿no? Muchos perdieron ambas cosas, o sea, también perdían la capacidad de percibir dulce, amargo, ácido, y algunos tuvieron distorsiones, que es que en realidad no es que no percibo, sino que cuando huelo algo está cambiado, que se llama Ya, parosmia, que es que hay un olor, pero yo lo siento distinto, que por ejemplo pensaban, no sé, el café debe estar pasado, debe estar viejo, cambio la marca, una cebolla que parezca podrida, eso pasó mucho. Em, las diferencias, a ver, en cuanto a pronóstico que me decías en cuanto a la secuela. Normalmente es así, si vos tenés una hiposmia, que es que olés parcialmente, podés mejorar, porque significa que el tejido olfatorio todavía está. Y ese sistema olfatorio tiene capacidad de regenerarse y crecer. Si vos tenés alterado, también, porque el alterado significa que estás percibiendo, cambiado, porque funciona mal, pero estás percibiendo. Eso también puede mejorar. Es mucho más difícil de vivir con eso que con el no percibir, pero se puede claro, mejorar. El que es un desafío muy grande es cuando es nada, que normalmente empiezan con la pérdida total, pero si quedó tejido vivo, pueden recuperar y si no quedó tejido vivo,
no tienen cómo recuperar. Y ahí uno no lo sabe hasta ir probando. ¿Qué significa esto? El primer mes, dos, tres, cuatro, inclusive dentro del primer año, uno siempre hace tratamiento, porque en principio habría posibilidad. Se dice que pasado el año y medio o dos, si vos no olés, es señal de que no tenés posibilidades de mejorar, porque no queda tejido desde el cual crecer. Esa es la secuela que veo más ahora, que al comienzo no me apareció tanto en consultorio, ¿no? Actualmente sigue quedando secuelas del COVID. Sí, desde nuevas infecciones a de lo viejo. O sea, personas que vienen, que perdieron en el 2020 o 2021, a personas que han tenido este año también. O resfríos o COVID y que vuelven a tener estos síntomas, sí. Patricia, ¿cuáles son otros síntomas o otras secuelas dentro de otorrinolaringología que sucedieron en el COVID? Bueno, mira, hubieron varias. Una relativamente frecuente fue la pérdida de audición, ¿sí? O los zumbidos de oído, eso pasó mucho. Bueno, está esta posibilidad de que sea justamente por daño del nervio, ¿no? Auditivo, del oído interno, eso lo vimos bastante. Lo otro fue la disfonía, que al principio por ahí no nos dimos tanto cuenta, no sé si es porque fue menos frecuente o porque había otros problemas con el tema de la voz, el uso de las pantallas, saber regular la voz, pero fue un síntoma frecuente. De por sí a mí me pasó en el 2022, mi hijo y su papá tuvieron COVID y yo pensé que había sido asintomática, pero empiezo a ver que tengo una leve disfonía y empiezo a corregir que tomo agua, todas las indicaciones que le doy a todos, hablando pausado y digo, pero si yo estoy haciendo todo bien y me encuentro con mi compañero de año de residencia, que es hoy en día un gran especialista en voz, y él me dice, no, mira que la disfonía es un síntoma frecuente de COVID que estamos viendo muy seguido. Y tal cual, me duró 2 meses, no cambié nada, se fue solito. Así que bueno, imagino que ese fue mi síntoma también. Y después el vértigo, que ahí al comienzo teníamos la duda si el vértigo se estaba dando por el estrés del encierro y todo este nuevo ritmo que tenía la gente, porque hay ciertos vértigos que sean por estrés o si realmente era por el COVID, ¿no? Pero la hipacusia y la disfonía seguro fueron síntomas frecuentes. Y hablando ahora de otros aspectos, eh, Patricia, ¿cómo se puede prevenir una otitis? Mira, la otitis, para decirte un poco cómo prevenirte, se separa en dos grandes grupos, ¿sí? Nosotros tenemos el oído externo, que es básicamente piel, o sea, empieza desde la oreja y toda la primera parte del conducto. Y ahí vamos a tener las infecciones que tienen que ver más con la piel, ¿sí? Y una de las cosas para evitarlo es, por ejemplo, algunas personas tienen eczema, mucha sequedad de la piel, que entonces se rompe un poco esa piel y puede haber más posibilidad de que entren las bacterias, o inclusive el usar el hisopo, ¿sí? Eso va lastimando la piel y puede llevar a más riesgo de otitis externa y cuidado a veces con ciertas aguas, ríos más poluidos. Eso en cuanto a la otitis externa, que es esa que empieza solo con dolor. Normalmente no se tapa el oído hasta que no es muy grave. Y después está la otra otitis, que es la otitis media, que en realidad son por infecciones que se contagian como el resfrío en realidad, ¿sí? O sea, por la vía aérea. Y son esas que empiezan con el oído tapado, después empieza a doler y cada vez duele más y más y más. Sí, sí, sí. Y esas son, ¿viste? Así que esos son los mismos cuidados que tendríamos para un resfrío, una gripe y eso, el tema del contacto. Contacto estrecho con alguien que tenga eso mismo. Eso en cuanto a las otitis siendo infecciones. Después tenemos un grupo que también llamamos otitis, pero otitis crónicas, otitis serosas crónicas, que son esas que en realidad es que el oído tiene moco, porque se tapa el conducto por el cual tiene que drenar ese moco, que es la famosa trompa Eustaquio que dicen del avión. Bueno, esa trompa ese es como un tubo que está en general cerrado y se va abriendo y cerrando para compensar la presión y que entre aire y que salga moco del oído. Cuando eso se tapa, que puede ser por muchos mocos o por las adenoides grandes o adenoides que siempre tienen moco, ahí te da eso de los oídos tapados, ¿sí? Sin infección, es simplemente que están siempre tapados. Y ahí ya el tratamiento es más de o ver esa adenoides o ver esa rinitis. ¿Cuándo y cómo se hace una rehabilitación olfatoria? Bueno, la Porque rehabilitación. me imagino que será obligatoria de vez en cuando, ¿no? Hacerse una rehabilitación olfatoria, o por lo menos
eh, que no está de más, ¿no? Hacerse. No está de más, en realidad es así, nuestro sistema olfatorio en general empieza ya desde la panza, o sea, desde el útero, y todos nuestros primeros 20 años de vida, más o menos, está visto que crece, 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 porque a medida que vamos teniendo contacto con olores, con sabores y con todo, esta vía, que en realidad está compuesta por un lado empieza la primer neurona en la nariz, que son neuronas que se están siempre renovando porque hay otra célula al lado, que es una célula que se multiplica y se transforma en neuronas. Y todo el resto del sistema olfatorio, que es el bulbo, el cerebro olfatorio, estos van creciendo y creciendo. Entonces, nuestros primeros 20 años de vida crece, 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 crece. Más o menos entre los 20 y 40 años es donde estamos como en nuestro mejor momento olfatorio. Y después paulatinamente va bajando. Esto a grandes rasgos. Después depende qué vida lleva cada uno, cuánto usa ese olfato, cuánto le estimula, ¿no? Hay trabajos diciendo, bueno, ¿qué pasa con la edad? ¿Sirve la rehabilitación olfatoria para ese desgaste con la edad? Está difícil de ver, no es tan obvio, pero diría que en principio más lo usamos, mejor lo podemos mantener. Ahora, ¿dónde está más descripto, o sea, más aceptado de que sí, la rehabilitación olfatoria hay que hacerla y es útil? Es en las pérdidas que son por infecciones. Justamente los resfríos, la gripe, una sinusitis aguda o el COVID, es donde más se vio la utilidad de la rehabilitación olfatoria, porque como ahí hay un daño del sistema olfatorio y cuando hay un daño se despierta nuestro mecanismo de reparación, si vos ahí estimulás, ayuda a que esa reparación sea mejor, ¿sí? Porque lo que se vio ya hace mucho con enólogos y especialistas en olores es que una de las cosas que hace crecer la vía olfatoria es la estimulación constante o regular con un mismo olor. Entonces, por eso es que ya en el 2009, el doctor Hummel en Alemania dice, bueno, si esto sirve para alguien que huele bien, oler cada vez mejor o detectar mejor los detalles, ¿qué pasa con alguien que pierde o que huele menos? Si puede crecer. Y se vio que sí, se vio que sí, pero es ordenado, que es decir, elijo un grupo de olores y ese grupo de olores lo huelo todos los días y sabiendo lo que estoy oliendo, porque entonces yo estimulo en la nariz, pero también le voy diciendo al cerebro que estoy oliendo para que ahí también crezca. Se dice habitualmente, simplemente porque el primer trabajo fue así, 4 olores y esos mismos 4 olores lo lees 2 veces por día por 3 meses. Después surgen variantes, pero fue la primera experiencia, entonces todos imitamos muchas veces el mismo perfil. El tema es que el tratamiento, bueno, y otras cosas pueden ser con los golpes, que también se daña, especialmente el golpe de la nuca, ¿sí? Porque en realidad adentro lo que ocurre es que esto, el cerebro hace tuk tuk, entonces se golpea justamente la región anterior, que es la del olfato. También el golpe anterior, lo que pasa es que en el golpe anterior tenemos como una pequeña amortiguación, que es nuestro seno frontal, así que a veces es menos peligroso. Eh, Después hay casos donde, bueno, no se sabe, gente que a veces no sabes bien, probás. Y hay una pequeña experiencia también con personas que lo pierden por Alzheimer, que parece que también puede ayudar la rehabilitación. Y la idea es oler todos los días, 2 veces por día, concentrado. Y la parte más difícil es que el tratamiento son 6 meses a un año o más. Y como sabrás, todo lo que requiere tiempo, llámese rehabilitación de la voz, hacer Sí, una dieta, hacer una gimnasia, uno empieza muy entusiasmado pero luego se y si cansa. no hay resultados enseguida, ¿qué pasa? Frena. O sea, si no perdí, no, no. Y lo que pasa es que esto en general recién a los 3 meses empezás a notar algo, con suerte. Entonces imagínate que es hacer 3 meses de oler todos los días sin que pase nada para que recién a los 3 meses empiece a decir, ay, me parece que noté algo distinto. Entonces lo más difícil es que cumplan y ahí es donde están todos los trucos desde simplificar el tratamiento, en algunos casos yo digo un solo olor por un mes, mantener un cuadernillo, hacer a veces citas, aunque sea por teleconsulta, solo para ver cómo vienen. Y bueno, recientemente estamos trabajando en italiano con una fonodióloga Silvana Stegelman, que es para decir que a los que más les está costando puedan además venir a sesiones semanales para ayudar a empezar a sentir un algo, especialmente en los que no sienten nada, decir, bueno, si todavía no lees, por lo menos decir, ¿qué sentís en ese aire? ¿Ese aire es distinto? ¿Lo sentís más pesado, menos pesado? Hasta que empiezan a darse cuenta, bueno, cómo inhalar, qué buscar.
hasta que finalmente sienten un olor, o la persona que huele pero que se siente frustrada porque no avanza, también esta ayuda de decir, bueno, vamos buscando acá el cómo oler desde la boca, de la nariz, buscar las sutilezas y un poco también el estímulo de, dale, seguí que vas. Pero bueno, así que infecciones, los golpes, Parkinson y a veces simplemente en alguien que decís, probemos porque lo perdiste. Claro, para corregir el desvío de tabique nasal, ¿qué es lo que se suele hacer? Una cirugía, ¿sí? Si realmente la obstrucción nasal o la dificultad para respirar es por un desvío de tabique, la corrección es quirúrgica. Y el tabique, acá te hago una pequeña aclaración por si acaso, porque a veces se confunde, no es esto que vemos acá afuera, sino que el tabique empieza justo atrás de esto, ¿sí? Y es la pared que separa en fosa nasal derecha de izquierda, ¿sí? O sea, es algo que no vemos nosotros. Si está desviado es una cirugía, y es una cirugía en general con anestesia general. Y el tener el tabique nasal desviado implica el tener lógicamente alguna dificultad, ¿no? Sí, depende un poco cuán desviado y dónde, ¿sí? En eso, viste que el ser humano es muy especial en eso. Hay desvíos que uno puede tener un desvío pequeño en una zona de la nariz que tiene más espacio y que no molesten, ¿sí? Así que no es que siempre que vemos alguien con un desvío tabique le decimos operarse, sino es, si tenés una dificultad para respirar y eso coincide con el desvío que nosotros vemos, entonces sí, especialmente los desvíos que son más adelante suelen molestar más o algunos desvíos muy grandes atrás. Entonces, si alguien, por ejemplo, viene y dice, yo no respiro bien por nariz, tengo que respirar muchas veces por la boca, y por ejemplo, casi siempre me molesta más la derecha o es una dificultad que está siempre, ¿no? Que se turna y nosotros vemos mirando nariz y por ahí con un endoscopio que se puede ver o con una tomografía, de que coincide eso que nos cuentan con lo que nosotros vemos desviado, sí, ahí sugerimos operar. Después hay otro detalle, esto que te decía de lo de turnarse, es que nosotros tenemos otras dos estructuras adentro de la nariz que llaman cornetes, ¿sí? Son como dos grandes casi tubos carnosos con un centro de hueso que son muy importantes para la función nasal porque son los que calientan el aire y lo lubrican. Y estos cornetes están siempre cambiando de tamaño. Uno se pone más gordito, el otro más chiquito y así. Nunca están los dos lados iguales. Entonces, si alguien te dice que respira mal por la nariz, pero que nunca están los dos iguales, en general tiene más que ver con los cornetes que están grandes de más y no tanto con tabique. Se pueden combinar las dos cosas, claro, pero siempre es ver qué te dice la persona que sienta y qué vemos nosotros y si coinciden las dos cosas para operar. ¿Y cómo podríamos lidiar con la rinitis estacional? Uy, esa es una linda. Bueno, varias cosas, varias cosas. Siempre es interesante hacer la consulta con un alergista porque si le encuentra positivo, el único tratamiento que realmente cambia la evolución de esto es el tratamiento que se llama inmunoterapia, que son las vacunas que muchos les dicen, ¿sí? Así que esa consulta siempre es interesante hacer. Más allá de eso, también podemos analizar cuántos síntomas tienen. Entonces, los pacientes que por ahí tienen síntomas solo en primavera o primavera y otoño, porque en algunas cosas el otoño es parecido a la primavera, a veces el darle tratamientos sintomáticos como aerosoles nasales con corticoide y antihistamínicos ya les saca los síntomas y están muy bien. Entonces, a veces se puede elegir decir, bueno, los 2 meses más o menos de primavera y los 2 meses de otoño haces el tratamiento. Por ejemplo, acá en Argentina en general es agosto-septiembre o agosto-septiembre-octubre, porque por más que festejamos el día de la primavera el 21 de septiembre, en realidad la primavera real empieza en agosto. En general ahí todos los alérgicos nos acordamos. Y decirle más o menos, claro, de agosto a octubre usas el spray, por ahí el antihistamínico y más o menos marzo-abril también. Pero, como te digo, también es bueno hacer la consulta con alergia, ahí analizar qué respuesta tenés al estudio y si se justifica o no hacer el tratamiento. Primero es si podés ser buen respondedor y si lo querés hacer. Porque el tratamiento de inmunoterapia, que es para bajar tu reacción, tarda por ahí 2, 3 años y no todos quieren hacer un tratamiento de 2, 3 años y por ahí eligen decir, bueno, yo hago el tratamiento 2 veces por año y listo. Esto específicamente el estacional, ¿no? Después hay personas que tienen rinitis todo el año. Y ahí hay que ver si es alérgica y es todo el año, normalmente justifica hacer el tratamiento.
Si no es alérgica como tal, que es que yo tengo una hipersensibilidad, pero los estudios dan todo normal, y en general nuestras herramientas son el corticoide nasal, los antialérgicos, a veces otra cosa que se llama Montelucas, y hay que ir viendo con cada uno. ¿Qué recomendaciones puedes darnos cuando no podemos respirar por la nariz? Que muchas Bueno, veces, consultar desde ya. No, consultar, a ver, respirar por la nariz es fundamental. La nariz es fundamental porque por más que pueda entrar más en la boca, la nariz hace que ese aire sea mejor para nuestros pulmones, ¿sí? O sea, lo aclimata, lo pone en condiciones ideales para que lo aprovechemos mejor, ¿sí? Con lo cual vamos a tener muchísima mayor capacidad pulmonar, pero además permite dormir mejor, porque respirar por la sí, nariz hace que se colapse menos la garganta, que esto lo verán con especialistas del sueño, que respirar por la boca se colapsa más, respirar por la nariz se colapsa menos, además de lo emocional, que respirar por la nariz relaja, por eso muchas veces esto de hacer 3 respiraciones profundas cuando estás nervioso o nerviosa, y bueno, ni hablar el olfato. Entonces, siempre es importante tratar de respirar por la nariz, con lo cual si no lo estás pudiendo hacer bien, es ver por qué. Hay desde problemas de sequedad, a veces personas que trabajan en ambientes muy secos o por alguna enfermedad que tienen o a veces por medicaciones, se les seca la nariz. Entonces, el solo hecho de lavar la nariz ayuda muchísimo, que hay desde aerosoles especiales a botellitas especiales para lavar o hasta algo que llaman como una tetera, lota. Eso es muy importante. Había alguien en Inglaterra que decía que es la única parte del cuerpo que no solemos lavar. Y sin embargo, le toca trabajar tanto y la dejamos solita y que se arregle sola. Entonces, lavarse la nariz y después ver esto. Si hay rinitis, cornetes grandes, bueno, aerosoles. Y en caso de que el tratamiento para la rinitis no mejora, a veces se opera. Si hay un desvío de tabique y vemos que coincide que es la causa, también se opera. Y lo otro son alteraciones en la parte de afuera de la nariz que también pueden afectar. Por ejemplo, si se desvía para un lado de la nariz, eso puede afectar. Con la edad se nos cae la nariz. Entonces, por ejemplo, la punta muy caída o que estos laterales que son cartílagos empiecen a caer, también afecta la respiración. Entonces es otro tipo de cirugía, pero que también se hace. Así que eso, pero que es muy importante resolverlo. ¿a qué se puede deber muchas veces eh, tener tanta mucosidad? Mira, la mucosidad en general tiene que ver con inflamación de la nariz, ¿sí? Lo que llamamos una rinitis o en algunos casos una rinosinusitis, ¿sí? Son distintos grados de inflamación de la nariz. Normalmente las rinitis crónicas tiene que ver con una predisposición nuestra, ¿sí? Que a veces es alérgica como tal, otras veces no alérgico. Algo que se vio ya hace unos años es que la polución influye mucho, por eso muchas veces vemos más rinitis, porque nosotros, nuestra mucosa nasal, o sea, la pared que está dentro, ¿sí? Tiene células y como barreras para tratar de evitar que muchas de estas cosas tóxicas o irritantes entren. La polución lo que hace es rompe esas barreras, con lo cual los irritantes les resulta más fácil entrar y entonces produce mayor reacción de defensa. Claro, nosotros la inflamación es una reacción de defensa un poco exagerada, por decir así. Entonces se vio que la polución es un factor importante, por eso hay muchos lugares que se está trabajando ese tema. Y como te decía, después condiciones propias de uno. Y bueno, para terminar, me encantaría preguntarte cuáles son los próximos objetivos que te han marcado. Porque como yo sé que tú siempre sueles sueles tener muchas cosas en mente para hacer, ¿cuáles serían los próximos que te han marcado? Mira, un objetivo en particular que estamos trabajando con Silvana es que con esto de la rehabilitación olfatoria, que estamos muy interesadas en que la gente lo pueda hacer, es ver de hacer algún app de seguimiento, ¿sí? Donde haya como recordatorios, donde vos puedas ir marcando cómo estás, qué estuviste haciendo, que eso se usa en muchos, ¿no? En los de aprender idiomas y todo, que es hacer un plan y que puedas seguir. Ese es como un gran desafío de este año que vamos a requerir mucha ayuda, eso va a ser muy en equipo. Seguir difundiendo, porque la realidad que si hay algo que me di cuenta entre el año pasado y este es que todavía hay mucha desinformación y mala información, así que algo que estuve invirtiendo mucho tiempo este año
con ayuda desde ya, es mucha difusión en las redes, llámese Instagram, Facebook, vemos si entramos en YouTube, porque veo que todavía falta que la gente sepa la importancia de consultar y que se puede hacer algo, pero que se puede hacer algo tratando de llegar a tiempo. Esos son como dos grandes desafíos, además, bueno, del día a día mismo, el desafío de poder desarrollar mi profesión bien, eh, y manteniendo la calma y la buena onda. Y por otro lado, bueno, tengo algunos temas pendientes que tengo que escribir y publicar de cosas que ya investigué, que por ahí no son tan novedosas, pero que está bueno que se sepa y que además son de cosas que hicimos acá y tenemos acá en Argentina. Y lo último es una colega de Venezuela, porque la verdad que en Latinoamérica, por suerte, somos varias que nos mantenemos en contacto y que nos vemos seguido. Tenemos una colega en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela. Estamos ahí curioseando si escribir algo todas juntas o armar algo juntas. Así que Es que la veremos. labor Siempre de queda. difusión es muy importante. La labor de Sí, difusión es fundamental. sí, sí. Y hoy en día tenemos tantas herramientas, entonces el tema es aprovecharlas, usarlas, animarse, usarlas bien. Efectivamente. Patricia, ha sido un placer y un privilegio poder contar contigo en este programa y que nos haya hablado de lo importante que es la otorrinolaringología y concretamente el gusto y el olfato en todas sus vertientes. Y, y bueno, pues solamente me cabe darte las gracias porque hayas aceptado la invitación y que nos hayas podido dedicar este poquito tiempo eh, para, para hablarnos de este tema tan importante. Vale, yo te agradezco mucho, la verdad que fue una experiencia muy buena, muy interesante y bueno, dentro de todo esto que es comunicar y que la gente entienda un poco más, tenga acceso a un poco más a información, Así que un placer y realmente. gracias por todo. Gracias por invitarme, gracias por la entrevista.